queridos estudiantes del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando en el área de las ciencias naturales. Hoy vamos a trabajar cómo actúa la fuerza sobre los objetos. Vamos a prestar mucha atención a este tema. Muy bien, para iniciar veamos la fuerza, el concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? Pues la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos. No se ve, pero se pueden apreciar sus efectos. La fuerza hace que los cuerpos se muevan, se paren o se deformen. Además, presenta diferentes tipos. Como podemos apreciar en las imágenes, vemos, por ejemplo, un perrito tirando un carro de mercado. Vemos una enfermera empujando una camilla y vemos un deportista levantando pesas. Muy bien. Pues resulta y pasa que el cuerpo que ejerce la fuerza se conoce con el nombre de agente. Es decir, en este caso los agentes son el perro, la enfermera y el deportista. Y el cuerpo que recibe la fuerza se conoce como receptor. En este caso, los que reciben la fuerza son el carro, la camilla del paciente y las pesas. Muy bien. Cuando nosotros trabajábamos las propiedades generales de la materia, hablábamos de este instrumento que es el dinamómetro. Este nos permite medir el peso, es decir, la fuerza de atracción que ejerce la fuerza. Es esa fuerza de atracción que ejerce sobre los cuerpos la gravedad. Este instrumento utiliza la medida del newton. El newton es la fuerza necesaria para levantar del suelo un cuerpo de 1 kilogramo de masa y una distancia de 1 metro por segundo. Vamos a mirar los elementos o cómo se representan las fuerzas. El tamaño de la flecha nos indica la intensidad o magnitud de la fuerza. Es decir, si la flecha es de 2 newton, no tiene la misma distancia que de 4 newton o de 10 newton, que es mucho más larga. Entonces, cuanto más larga, pues mayor será el valor de la fuerza que se aplicó. Tenemos la dirección. La dirección nos la indica de qué manera se ejerce, es decir, si es horizontal, si es vertical o si es oblicuo. Y el sentido de la fuerza nos dice hacia dónde se dirige, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces acá podemos apreciar cuando el niño empuja el carrito, ¿cierto? Tenemos la dirección porque va hacia acá, en el sentido hacia la izquierda, ¿cierto? Lo hace en línea más o menos oblicua y nos dice que más o menos la intensidad con que lo hace es de 200 gramos, la fuerza que le aplica. Continuamos. Las fuerzas las podemos clasificar desde dos puntos de vista: fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. Cuando hablamos de fuerzas de contacto, pues cuando dos objetos entran en contacto, como su mismo nombre lo indica, es decir, se golpea, se empuja, se arrastra, se jala, se oprime o se comprime. Cuando hablamos de fuerzas de distancia es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el que lo recibe. Vamos a mirar las características específicas de cada una de ellas. Cuando hablamos de fuerzas de contacto, hablamos de golpear, empujar, jalar, retener. Veamos cómo. La fuerza normal es la que ejerce el peso cuando se apoya en una superficie y cuando la superficie opone resistencia. Por ejemplo, cuando golpeo, cuando aprieto, ¿cierto? La tensión es la fuerza que ejerce, por ejemplo, una cuerda, un cable, un alambre sobre un cuerpo atado, ¿cierto? Cuando tiramos un objeto, cuando cuelgan un objeto, cuando jalan, por ejemplo, acá los niños hacia un lado o hacia el otro.
La tensión actúa de manera opuesta a las fuerzas de estiramiento que ejercen los cuerpos. La fricción o el rozamiento, que es la fuerza que cuando se ejerce sobre una superficie que es en sentido contrario al que se aplica la fuerza. Esto hace que el objeto se mueva cada vez más despacio y que finalmente se detenga. Y la fricción depende pues del tipo de superficie, porque si yo tiro o jalo el cajón, por ejemplo este cajón que tengo acá, si yo lo jalo sobre un piso liso, corre mucho más fácil que si lo jalo sobre un lugar, por ejemplo sobre el pasto o sobre un empedrado. De acuerdo a las superficies, si son ásperas o lisas, de eso también va a depender la fricción y el movimiento, incluso la fuerza que tenga que aplicar. Las fuerzas de distancia. Cuando hablamos de fuerzas de distancia tenemos primero las fuerzas de gravedad. Los cuerpos siempre caerán al suelo, siempre irán hacia el suelo sin importar el lugar del planeta donde se encuentre. Todo lo que sube tiene que bajar, así sea un avión o un cohete, en algún momento, en algún tiempo, tiene que volver al suelo, tiene que volver nuevamente a caer. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que atrae la Tierra hace que nos atraiga, por eso nosotros podemos caminar sin caernos. Por eso las frutas se caen del árbol y siempre vamos a ver esta imagen porque la fuerza de gravedad fue descubierta por un científico o fue patentada, digámoslo así, por un científico que se llama Isaac Newton, y él precisamente en una de sus lecturas que hacía en un jardín se puso a analizar por qué la fruta le había caído encima de él y descubrió las fuerzas de gravedad. Tenemos la fuerza magnética. La fuerza magnética se produce por el movimiento de cargas que genera un campo magnético. Esto es característica, por ejemplo, de los imanes, que tienen fuerzas de atracción o de repulsión. Si yo coloco dos imanes por el mismo polo positivo, pues ellos se repelen, no se pegan, pero si están en polos opuestos, ellos se pegan, se atraen. Y tenemos también la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la que existe entre dos partículas cargadas eléctricamente, como los protones y los electrones de un átomo. Lo mismo sucede acá. Si yo conecto un cable con corriente positiva y otro con corriente negativa, probablemente pueda conducir electricidad, energía eléctrica. Pero si coloco las dos por positivas o las dos por negativas, no voy a tener ese mismo resultado. No habrá la posibilidad de que se conduzca la corriente eléctrica. Vamos a mirar el trabajo y el esfuerzo. ¿Cuándo se produce un trabajo? Cuando un cuerpo se mueve en una dirección determinada debido a la aplicación de una fuerza. Si yo tomo la bandeja y camino y la llevo a un lugar, yo realicé un trabajo. Si yo tomo la mesa y la transporto a otro lugar, realicé un trabajo. Si yo recojo mi bolso con los libros y los llevo a otro lugar, realicé un trabajo. Pero si yo empujo la pared, ¿cierto? Ejerzo una fuerza sobre ella, pero no se produce ningún cambio porque no soy capaz de mover la pared. Me muevo yo, pero la pared no se movió. Eso significa que fue un esfuerzo, ¿cierto? Yo empujo el carro que está estacionado, pero el carro no se mueve. O sea, hice un esfuerzo, pero no hice un trabajo. Y la potencia es la rapidez con que realizo el trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que se hace en una unidad de tiempo y se mide en julios por segundo. Los efectos de una fuerza. ¿Qué sucede cuando yo aplico la fuerza? Pues existen dos tipos de cuerpos sobre los cuales se ejerce la fuerza. Algunos que son deformables, es decir, porque cambian momentáneamente, por ejemplo, porque son plásticos o son elásticos o se deforman. O por ejemplo, cuando lo golpeo se rompe, se quiebra, se deforma, se deforona, ¿cierto? Pero hay otros que son indeformables o rígidos, porque yo les aplico la fuerza y no pasa nada. Si yo cojo el martillo y golpeo el tas de hierro, no pasa nada, el tas sigue intacto, ¿cierto? Pero si yo cojo el martillo y golpeo la porcelana que tiene la mami en la mesa, sí se va a deformar porque la voy a romper. Bueno, entonces dice, en el primer caso dice el cambio del estado del movimiento de los cuerpos que pasan de un estado de reposo a moverse. Entonces se mueven. Si yo le aplico una fuerza, si le doy la patada al balón, el balón se va. Cuando yo le doy la patada al balón, le estoy aplicando una fuerza.
Cambia la dirección del movimiento. El cuerpo cambia de dirección al moverse, ¿cierto? Cuando la pelota yo la golpeo con la raqueta, yo se la regreso al compañero, pero no necesariamente en la misma dirección que venía. Puede cambiar de dirección. Puede aumentar o disminuir la velocidad de un cuerpo cuando se retiene o se frena el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando el arquero tapa el gol, no permite que el balón entre, entonces está deteniendo la velocidad del balón. Cuando oprimo el freno del carro, estoy aplicando una fuerza y el carro se detiene, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, también estamos jugando con las maras o con las canicas y yo le coloco el pie para que no ruede más, estoy frenándola, estoy deteniéndola. Puedo cambiar de forma. Por ejemplo, yo le aplico una fuerza para darle forma a la plastilina o a la arcilla. Eso es una deformación momentánea o permanente. Todos estos son los efectos de la fuerza. Las máquinas. Muy bien, nosotros hemos visto muchas máquinas en nuestro entorno. Las máquinas son aparatos creados por el ser humano para realizar tareas con el menor esfuerzo físico. Obviamente, ellas nos facilitan el trabajo. No nos reemplazan, solo nos facilitan el trabajo. Por eso decimos que son herramientas y se clasifican como máquinas simples o máquinas compuestas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de los componentes de un sub y baja. Los componentes de un sub y baja, porque el sub y baja es una máquina simple que tiene una potencia que es la que aplica la fuerza para hacer que funcione la máquina. Un fulcro, que es lo mismo que llamamos como punto de apoyo, y una resistencia, que es el punto de la máquina que recibe el peso que se va a mover. Entonces, hay muchas clases de máquinas que vamos a mirar a continuación. Pero todas tienen estos tres elementos: la potencia, el fulcro o punto de apoyo y la resistencia. Muy bien, iniciamos con el plano inclinado. El plano inclinado es una superficie plana con cierto grado de inclinación que permite mover objetos de arriba hacia abajo. Un plano inclinado es, por ejemplo, este resbaladero. Un plano inclinado es la rampa que utilizamos, por ejemplo, para subir de una superficie más baja a una más alta con mayor facilidad, como por ejemplo para traer el carro a un lugar más alto, como por ejemplo la tabla que colocan como un plano inclinado para subir las cajas a un camión o un carro. Entonces, las rampas permiten mover objetos especialmente de una altura baja a una mayor. Continuamos con la polea. La polea es una máquina formada por una rueda. Como podemos apreciar, acá en la parte de arriba tenemos una rueda que está sujeta a un soporte y tiene en el centro un canal por donde pasa, en este caso, una guaya o un lazo o un cable, y ese cable es amarrado a un objeto a levantar. En este caso tiene unas pesas. Continuamos con la palanca. La palanca es una máquina formada por una barra móvil, rígida, que permite levantar objetos pesados sin hacer mucho esfuerzo. Si yo tengo una piedra o, por ejemplo, en el camino y utilizo una palanca, la puedo levantar con mayor facilidad que si intento levantar la piedra. Si yo levanto el elefante con la palanca, estoy haciendo un trabajo. Pero si voy a tratar de levantar el elefante con mis manos, no voy a mover el elefante. O sea, recuerda, estoy haciendo un esfuerzo, pero no un trabajo. Y por último, acá tenemos la rueda, que es un disco que gira sobre un eje ubicado en la parte central. Las máquinas compuestas. Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas diferentes o están formadas por varias máquinas simples. Ellas realizan tareas más complejas que las que se llevan a cabo las máquinas simples y con frecuencia utilizan energía, como por ejemplo la electricidad o los combustibles. Es el caso, por ejemplo, de máquinas que utilizamos en la vida cotidiana, como una motosierra, una máquina de coser, una retroexcavadora, la licuadora, en fin, en diferentes actividades ya un poco que exigen
mayor rendimiento o mayor aplicación de fuerza, y además que genere mayor rapidez en la realización de los trabajos. En el cuadernito vamos a desarrollar esta ficha. En la primera parte, vamos a completar con estas palabras que están en la rejilla. Vamos a completar los párrafos que están acá y nos hablan del concepto de la fuerza. En la segunda vamos a completar, de acuerdo a la imagen, el organigrama de la representación de las fuerzas. Y luego vamos a colocar ejemplos y descripciones de las fuerzas de contacto y de las fuerzas de distancia. Seguidamente vamos a colocar ejemplos de cómo son los efectos de la fuerza, y por último le vamos a colocar a esta imagen de la carretilla los elementos, es decir, la resistencia, la potencia y el punto de apoyo o fulcro. En el último punto vamos a completar este cuadrito donde nos muestran las máquinas simples que dice polea, palanca, rueda y plano inclinado. Vamos a pegar una imagen en cada uno de ellos. El último punto es algo que debes hacer en casa, lo puedes hacer con la ayuda de un adulto. Van a utilizar material reciclable, van a construir la máquina simple que más les llame la atención y van a describirme el funcionamiento. Para realizar esa actividad pueden tomar una foto o un videíto y anexarla al trabajo. Las recomendaciones, como siempre, debemos hacer la actividad en nuestro cuadernito con especial cuidado en la escritura de las palabras, aclarar las dudas. Siempre estaré atenta con mucho gusto para colaborarles a través del WhatsApp o cuando tengamos el encuentro sincrónico por Zoom. Realizamos la actividad durante la jornada, es decir, de 7 a 12 del mediodía, y agregamos la evidencia del trabajo cuando ya esté terminado en la plataforma en modo. No olvides presentar la prueba. Muchísimas gracias por su atención y a su familia por la colaboración en el trabajo del día de hoy. Recuerda, quédate en casa y colabora con las actividades del hogar.